con ningún tipo de invasión disimulada, trayendo tropas de aquí, trayendo tropas de allá, si es lo que se ha hecho 100 años. No es la solución una nueva invasión, llámenla como la llamen, disfrácenla como la quieran disfrazar, no es la solución para Haití. Adelante, compañera. Bueno, vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Bueno, de Portugal nos vamos a otro país del que en este programa no habíamos hablado antes y que hoy merece nuestra atención porque Estados Unidos está hablando de ir a salvarlo, y cuando Estados Unidos empieza a hablar de misiones humanitarias extraterritoriales, una se pregunta, ¿qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal, verdad? Hoy vamos a Haití, ese pequeño país del Caribe sumido en graves crisis desde prácticamente los tiempos de su independencia. Cada tanto aparece algún que otro titular que nos advierte sobre una nueva espiral de caos, violencia y desgobierno. Los terremotos son seguidos por los huracanes por las epidemias por los magnicidios, y ahora a todo ello se le suma la violencia pandillera. Se podría decir que Haití parece arrastrar alguna especie de maldición o de castigo existencial que le mantiene amarrado a ese infierno permanente, pero todo es mucho más simple y se reduce a una palabra: colonialismo. En estas últimas semanas se volvió a hablar de Haití en los grandes medios, en los mismos términos de siempre: estado fallido, descontrol, caos eterno. La cronología fue así. Primero, el presidente de facto, Ariel Henry, que después del magnicidio de Jovenel Moïse en 2021 fue puesto a dedo por el Core Group, una coalición de países encabezada por Estados Unidos. Bueno, ese presidente de facto fijó las elecciones presidenciales para agosto de 2025. El señor, cuya legitimidad ya estaba bastante en entredicho, tenía que haber concluido su mandato hace más de un mes, pero decidió marear la perdiz durante como mínimo 2 años más. Así que a partir de ese anuncio se intensificó la violencia en un país que desde hace un tiempo se disputan diferentes bandas criminales. A principios de marzo, 3.969 reclusos se fugaron del mayor centro penitenciario del país, desatando una oleada de asesinatos y linchamientos. 3.969 son muchos o pocos presos. Bueno, es el 97% de la población reclusa de esa cárcel. Todos, que se fugaron todos los reos del centro penitenciario, básicamente. El presidente de facto, Ariel Henry, declaró el estado de urgencia, toque de queda. El líder de la revuelta, Jimmy Barbecue Cherizier, advirtió de una guerra civil mientras Henry no dimita, y la comunidad internacional se sacó de la manga la única receta que tiene preparada para Haití desde hace décadas: llamar a un enésimo despliegue de fuerzas policiales, una enésima intervención para superar la crisis de violencia. Estados Unidos anunció la evacuación de su personal diplomático, y el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, dijo que la situación en Haití requería una respuesta global, al igual que en Ucrania o Gaza. Pues nos quedamos mucho más tranquilos entonces. Una respuesta global igual que en Ucrania o en Gaza, porque claro, las respuestas globales tanto en Ucrania como en Gaza demostraron su enorme eficacia. Habría que preguntarse, por cierto, cuál fue la respuesta global en Gaza. Dejar a Israel que haga lo que quiera, perpetrar su derecho a la defensa indiscriminadamente. Sí, habría que hacerles esta pregunta, ¿no? Hoy la comunidad de estados caribeños, la CARICOM, convoca una reunión de urgencia para ver cómo aliviar la crisis, y a lo mejor nos enteramos de qué tipo de respuestas globales se barajan. Lo más probable es que vaya a ser más de lo mismo, y ese es precisamente el problema. ¿Qué tal si les digo que precisamente la ayuda, tal y como la comprenden el Departamento de Estado y la comunidad internacional, son parte del problema, cuando no el problema principal? Los permanentes despliegues militares y despliegues humanitarios, que en el fondo también son militares, el vampirismo de las ayudas internacionales y de las ONG, y la seguridad colonial, paternalista y cargada de prejuicios de que los haitianos no son capaces de resolver sus crisis por su cuenta y sin presencia de funcionarios internacionales. Pero para saber si son capaces o no, primero deberían otorgarles algo de autonomía, algo que no tienen desde hace años, ¿verdad?
Todo lo sucedido en Haití en un siglo, pero en particular en las últimas 3 décadas, lleva la huella indeleble del Departamento de Estado. Eso escribe en el diario Red el periodista Lautaro Rivara, uno de los periodistas en español que más estudia ese país. No es ninguna exageración lo que dice. En Haití no se celebran elecciones desde 2016 y todas las elecciones presidenciales posteriores a 2004 han estado bajo el control de potencias extranjeras o instituciones internacionales. Estados Unidos, las Naciones Unidas o la OEA. Pero cuéntanos por qué a partir de 2004. ¿Qué pasó en 2004? En 2004, Estados Unidos, Francia y Canadá ayudaron a renunciar al presidente Jean-Bertrand Aristide, elegido 4 años antes por una mayoría aplastante en un proceso electoral con una participación de más del 70%. Aristide era portavoz de la Teología de la Liberación y como era un poquito de izquierdas, lo secuestraron unos militares, lo forzaron a dimitir y lo mandaron fuera del país, lo desterraron. Vamos, que le montaron un golpe de libro. Le montaron un golpe de libro, pero lo han estado negando, como suelen hacer, hasta que en 2022 el ex embajador francés en Haití, Thierry Burkhart, lo confesó al diario The New York Times. Como a los haitianos esa dimisión forzosa de Aristide no les convenció mucho, pues salieron a las calles de Puerto Príncipe en uno de esos episodios que la prensa internacional suele describir con sus términos habituales. Oleada de violencia, caos, estado fallido y desgobierno, porque, como sabemos, solo son rebeldes exigiendo democracia y libertad cuando nos conviene, y mejor no pongo ejemplos, aunque hay muchos en casi todos los continentes. Y claro, adivinar cómo se le pone fin al caos, a la violencia y al desgobierno causados por un golpe patrocinado por Francia y Estados Unidos, pues con una misión internacional de ayuda creada por Francia y Estados Unidos. Yo me lo guiso, yo me lo como. La respuesta de la comunidad internacional fue el despliegue de la MINUSTA, Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití, lo que traducido significó un desembarco de las fuerzas francesas junto con marines de Estados Unidos, junto con cascos azules. Sobre el papel se tenían que encargar de reformar las instituciones, supervisar nuevas elecciones, etcétera. En la práctica se trató de una misión militar que además fue acusada de explotación sexual, violaciones de menores o introducir el cólera en el país. Sí, la MINUSTA fue la primera misión, pero no la única ni la última. Desde 2004, Haití está siendo permanentemente atendido por organizaciones internacionales. Luego del devastador terremoto de 2010, el masivo despliegue de las ONG convirtió el país en una sociedad ONGizada, en la que las organizaciones no gubernamentales, más que ayudar a la población local, compiten por repartirse los jugosos fondos para la reconstrucción del país. Vamos, que las misiones internacionales para solucionar el caos en Haití se han convertido desde hace décadas en todo un business, ¿verdad? En todo un business. Hay un cable diplomático filtrado por Wikileaks en el que el embajador de Estados Unidos, Kenneth Merten, habla de Haití como del nuevo El Dorado que atrae a todo tipo de empresas en una suerte de fiebre del oro. Y claro, los fondos que destina Estados Unidos a la reconstrucción de Haití o a las reformas de sus instituciones no llegan a la población local, sino que se reparten entre las constructoras, compañías y trabajadores estadounidenses. El dinero fluye entre las ONG que acaparan funciones del Estado y no cuentan para nada con haitianos. Así, todos los servicios públicos están en manos de organismos que reciben fondos para brindarle a los haitianos salud o educación. Y no se les ocurra a los haitianos protestar o solicitar autonomía. No se les ocurra porque entonces habrá todo un despliegue mediático hablando del caos y el desgobierno que justificará una nueva misión internacional. Y así en bucle, literalmente, que no están mal las ayudas, pero el caso de Haití da para decir que no le ayuden tanto. Hace casi 3 años, el enviado especial de Estados Unidos a Haití, Daniel Foote, renunció a su puesto porque se había hartado de ver ese círculo vicioso. En su carta de renuncia dijo precisamente que el ciclo de intervenciones extranjeras produjo resultados catastróficos, que sus recomendaciones solo sirvieron para que siguieran con la misma receta y que no habrá estabilidad en Haití mientras sigan colocando presidentes a dedo y considerando a los haitianos indignos de elegir a sus propios líderes. Bueno, pues casi 3 años después de esta renuncia se vuelven a aplazar las elecciones hasta dentro de casi 2 años más, mientras se prepara una nueva misión de asistencia. Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes, dijo un sabio en Internet. Bueno, es que en este caso posiblemente lo que se busca es el resultado de siempre, ¿verdad? Más dinero para ayudar a los haitianos que después nos repartimos nosotros y nuestros amigos.
Y como la fiebre del oro es contagiosa, en este nuevo episodio de violencia, desgobierno y caos haitiano surgieron nuevos candidatos a ayudar al país. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se propuso para la comitiva, eso sí, siempre y cuando estén los gastos cubiertos. Podemos arreglarlo, escribió Bukele en su cuenta de X, pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y que estén cubiertos todos los gastos de la misión. Las informaciones sobre el estado fallido de Haití serían incompletas sin informaciones macabras que el propio Bukele ayuda a mover en redes. Hace unas horas se hizo eco de un vídeo antiguo de hace 2 años en el que se ve a un bandido comer trozos de carne humana que se está usando hoy para justificar la intervención. Las violentas bandas de caníbales mantienen secuestrado el país. Se necesita una misión humanitaria urgente, con todos los gastos cubiertos. Eso sí, podemos arreglarlo. Y está claro que Haití no es ningún remanso de paz y estabilidad, creo que de eso no cabe ninguna duda. El caos, el desgobierno, la violencia pandillera, el brote de cólera del año pasado son todo realidades innegables. El problema es que se enumeran como algo que simplemente surge en ese trozo de tierra como si fuera el producto de una maldición. Son así los haitianos, ¿qué les vamos a hacer? Inadaptados a la vida en sociedad. La aplastante mayoría de los medios lo cuenta así y se asume que es así sin mayor reflexión. Lo cierto es que son 4 décadas de intervencionismo, colonialismo, políticas neoliberales impuestas con sus golpes e invasiones en las que al pueblo haitiano no se le deja ninguna agencia ni derecho a decidir nada por su cuenta. Eso por no mencionar cómo obtuvieron su mera soberanía hace más de 200 años, teniendo que pagarle a Francia una multa multimillonaria como compensaciones por independizarse. Primero los expoliaron de por vida y luego, siempre que intentaron levantar cabeza en un frente nacional, los han ido aplastando con misiones militares camufladas de apoyo. Esta semana volveremos a ser testigos de un despliegue mediático que justificará el enésimo rescate de Haití mediante, eso sí, una intervención militar. Otra vez la fuerza internacional acudirá a reparar el daño que causó la propia fuerza internacional. La respuesta global, como en Gaza o en Ucrania, dice el jefe diplomático de Estados Unidos para América Latina. Ahora ya se entiende a qué se refiere, una respuesta colonial que, como casi siempre, solo deja tras de sí un puñado de escombros. Y eso en el mejor de los casos. Gracias, Ina. C'est l'État qui tire bandit. C'est les États-Unis qui vont en grève pour planter bandit. C'est les États-Unis qui baillent aux armes pour arroser terre.